Buen día para todos nuestros hermanos. Gracias por estar aquí en este estudio de Historia a la Esperanza, este reto 40. Vamos en el evento 16, pero vamos a comenzar en oración. Padre, gracias por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra. Permítenos a todos los estudiantes y como a mi vida podernos enfocar en tus principios, en tus estatutos, para obedecerlos con todo nuestro corazón. Permítenos conocer cuán santo eres tú y cuán pecadores somos nosotros, para acudir en dependencia total a ti. Te damos muchas gracias y te pido sabiduría e inteligencia para poder comprender tus verdades. En Cristo oramos, tu Hijo amado. Amén. Vamos con el decálogo, lo que conocemos muchos de nosotros, los 10 mandamientos. El título de hoy es Los 10 mandamientos. Dice así: en el desierto entre Egipto y Canaán, Dios, quien es perfectamente santo, dio a los israelitas un conjunto de leyes, las cuales expresan su odio por lo que nosotros conocemos como pecado. Recordemos y vamos a ir a Éxodo capítulo 20, del 1 al 17. Éxodo capítulo 20, del 1 al 17. Dios había dado un sistema extenso de leyes. ¿Sí? Se conoce como los 613 mandamientos, 613 leyes, pero de ellos se reduce a lo esencial, a la esencia de estas leyes son los 10 mandamientos. Muchos los conocemos como el decálogo o los 10 mandamientos. Pero vamos a mirar qué expresan estos 10 mandamientos. Vamos a mirar desde el versículo 1, capítulo 20, versículo 1, hasta el verso 17. Dice: habló Dios todas estas cosas diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad sobre los padres, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no hará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová, Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por cuanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen, en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí miramos dos cosas y vamos a mirar el carácter de Dios. Muchas veces hemos creado un Dios basado en nuestras propias imaginaciones, un Dios bonachón, un Dios que perdona y no habrán consecuencias por lo que usted hizo. Entonces es un Dios creado a nuestra propia imaginación. No quiere decir que Dios no perdone, Dios perdona, pero cuando hay una rendición total a Él. Pero muchas personas han dicho: no, pues yo peco y Dios me perdona. De todas maneras, Dios va a perdonar a todo mundo. Entonces están viendo a un Dios como un Dios que deja pasar el pecado como porque usted me cae bien o usted me cae mal. Y no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia muestra que Dios es un Dios perfecto y su carácter es santidad. Y en estos 10 mandamientos está mostrándose, revelándose al ser humano.
que Él es un Dios perfecto, perfecto, que no admite pecado alguno. Pero está mostrando también que en nuestra sociedad actual, ¿quiénes somos nosotros? Porque uno dice, no, eso fue en esa época que los hombres eran así. Está mostrando la otra cosa, el pecado del hombre. ¿Cuántos somos desagradables delante de él? Dice acá la sociedad actual, ¿cuáles son la sociedad actual? ¿Cuáles de estas leyes son violadas con frecuencia? Y aquí está formulando esta pregunta porque de todas estas leyes que nosotros hablamos, o dice la palabra de Dios, ¿cuántas de estas leyes se violan hoy? Y repasando esta, que no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos amado más a otras cosas o a personas o situaciones, ¿sí? Aún a nosotros mismos que a Dios. Y hemos hecho de nosotros un Dios, o la situación es un Dios, o otra persona un Dios. Y hemos creado dioses en nuestro propio corazón, violando ese mandamiento. Otro mandamiento es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Cuántas veces hemos tomado el nombre de Dios en vano? Diciendo, uy, no, ¿dónde estarán las llaves? Dios mío, me las perdí. ¿Está hablando con Dios? No. O utiliza el nombre de Dios para decir una grosería o una palabra deshonesta, ¿sí? O muchas veces toman el nombre de Dios de una forma muy folclórica, tomando el nombre de Dios en vano. Porque cuando nosotros debemos hablar a Dios, debemos hacerlo con reverencia, no de una forma folclórica. De hecho, muchas personas dicen, que Dios lo bendiga, pero no, realmente no ha sido de su corazón, sino como un cliché. Otro de los mandamientos que se viola es hacer imagen de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y de hecho Colosenses 3:5 habla que nosotros hemos creado, hemos formado en nuestro corazón idolatría, avaricia, que también es ¿qué? Idolatría. Malos deseos, concupiscencias, todo esto es idolatría. Y Dios odia eso. Y hacer imágenes es crear, pensar algo de lo que está arriba en el cielo y crear una escultura de lo que pensamos que es Dios. Eso es pecado. Eso es pecado. Otra de las cosas que violamos con frecuencia es deshonrar a nuestros padres. Bueno, la otra es no guardar el día para Dios. Decir, bueno, yo en lugar de ir a la iglesia, yo voy a hacer otras cosas porque para mí es más productivo. Me genera más utilidad. Tomando en poco la palabra de Dios, en poco el estudio de la palabra de Dios. Otra de las cosas que hacemos que es deshonrar a nuestros padres. Si no, yo nunca he deshonrado a mi papá ni a mi mamá, pero cuando le desobedecemos es deshonrarle, porque el honrar a nuestros padres es obedecerles perfectamente. ¿Y qué hemos hecho eso? ¿Qué hemos hecho nosotros con nuestros padres? Deshonrarles, muchas veces mentirles. Todos hemos violado los 10 mandamientos. Otro mandamiento, ¿recuerdan? No matarás. Y si no, ese es el único pecado que yo no he cometido. Pero ¿qué dijo Jesús? Si usted le dice fatuo o necio a su hermano, si usted se aira contra él, ya lo mató en su propio corazón. Tremendo. Otro mandamiento es: no cometerás adulterio. Y dice, no, yo he sido muy fiel a mi esposa, yo no he cometido ningún adulterio, o a mi esposo, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios, Jesucristo, que dijo: si usted mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Todos hemos sido adúlteros de nuestro corazón. Otro mandamiento, dice: no hurtarás. No hurtarás. Y dice la palabra, se dice que cuando usted llega tarde a alguna cita, que cuando baja algo de internet que no es conveniente, cuando, bueno, toma vueltas que no le corresponden del bus, bueno, yo qué sé. ¿Eso qué es? Robar. Y hemos robado. Todos hemos violado este mandamiento también. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Qué es esto? Mentir. Si alguna vez usted ha hecho una mentira, es un mentiroso. Todos hemos mentido alguna vez y hemos fallado delante de Dios estos 10 mandamientos. Dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni la criada, ni el buey, ni el asno,
nada de lo que tenga tu prójimo. Todos hemos codiciado alguna vez de algo de otra persona, algo de otra persona. Hemos fallado los 10 mandamientos, todos. Y la palabra de Dios nos está mostrando que nosotros, ¿qué? Somos pecadores. Y ahí en este estudio, usted dirá, bueno, ¿yo cómo me puedo librar de esto? De estos 10 mandamientos, de esta exigencia que exige Dios. Dios es perfectamente santo y yo un perfecto pecador. Lo único que sé hacer bien es pecar. Y ahora nos quedamos sin esperanza. Cada uno de nosotros dirá, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Porque aquí la palabra de Dios está mostrándose en el versículo, y habló Dios todas estas cosas diciendo, verso 2, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto y la casa de servidumbre. Y usted ve que el monte estaba entre Egipto y la tierra prometida. Antes de que ellos entraran a la tierra prometida, Dios les estaba dando sus leyes, sus estatutos. Dios mostrándose en su carácter. Si ustedes quieren poseer la tierra, bueno, obviamente lo van a hacer por fe y en obediencia a Él, pero les está diciendo, mire, mi carácter es este. Me estoy revelando como soy. Este soy yo. Por eso cuando nosotros rendimos nuestra vida al Señor, hemos entendido primero que somos pecadores, que estamos separados de Dios y que Él, siendo perfectamente santo, me quiere dar su santidad y su perfección, como lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 20 a 22. ¿Sí? Nosotros éramos enemigos, separados de Dios, pero Él quiso reconciliarnos y declararnos santos sin mancha, ¿sí? Irreprensibles delante de Él. Por eso, cuando usted y yo vamos al Señor, nos debemos declarar, Señor, soy un pecador. Merezco el juicio de Dios porque he fallado tu ley. He roto los 10 mandamientos y merezco un juicio y una condenación. ¿Recuerdan el evento más adelante? Lo veremos, el evento de los 2 ladrones. Estaban ahí, pero uno pedía milagros y el otro decía, Señor, merezco estar aquí. Pero acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y eso debemos entenderlo cabalmente en nuestro corazón, que merecemos el juicio de Dios porque hemos pecado. Dice aquí dice, ¿cuántas de las leyes de Dios tendrá que quebrantar una persona para que sea culpable de haber hecho lo malo, es decir, de haber pecado? ¿Cuántas leyes Dios le dio a Adán y Eva cuando estaban en el huerto del Edén? ¿Cuántos mandamientos le había dado? Le había dado un mandamiento. Y solamente un mandamiento les dio. ¿Y sabe cuánto demoraron para que fallaran? Desde el momento que vieron este árbol, decidieron desobedecer a Dios. Un mandamiento le dio, un mandamiento desobedecieron. ¿Y cuántos mandamientos debemos desobedecer para declararnos culpables delante de Dios? Uno. Santiago habla en su carta que si nosotros cumplimos todos los mandamientos, pero fallamos en uno, nos hacemos culpables de todos, porque los 10 mandamientos es como un eslabón. Eslabón es que nos lleva hacia el cielo, pero si se rompe uno de ellos, nos declaramos culpables delante de todo, delante de Dios. Y la pregunta es, ¿te consideras un pecador? Muchas personas me he acercado cuando he hecho evangelismo uno a uno y les he hablado del evangelio y la esperanza que hay en él y lo culpables que somos nosotros por haber roto la ley de Dios, fallado y ante los 10 mandamientos, ante la perfección de Dios. Mucha gente dice, no, pero yo no le hago mal a nadie, yo me considero una buena persona. Y lo que nosotros debemos estar pensando es, nosotros nos podemos considerar una buena persona frente a Hitler o frente a alguien que esté en una cárcel y le haya hecho muchos males, muchos asesinatos, pero que compararse con Dios, que es perfectamente santo. No tenemos excusa. La palabra de Dios muestra que por cuanto todos pecaron, estamos separados de Dios. Romanos 3:23. Pero hay una esperanza para aquellos que se acercan a Dios. Y es entender estos 10 mandamientos y entender que estamos bajo juicio y bajo condenación.
porque hemos roto la ley de Dios. Pero hay esperanza. Y yo quiero que abra su Biblia, porque no quiero dejar de predicar el Evangelio en cada evento, dando esperanza al pecado. Romanos capítulo 3, dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 3, verso 19 al 20. Dice así, 19, verso 19. Bueno, en el versículo 9 habla que no hay ni siquiera uno justo. Todos estamos bajo juicio y bajo condenación. Dice el versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios, con su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esa es nuestra condición. Así somos nosotros. Dice el verso 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo juicio de Dios. Todo mundo queda bajo juicio y no hay ninguno que se pueda justificar. No, es que todos hemos pecado y hemos fallado la ley de Dios. Pero mire lo que dice el verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cada uno de nosotros podemos ver la ley de Dios y ¿qué? Entendemos que somos ¿qué? Pecadores, que hemos fallado a la ley de Dios y merecemos un juicio delante de él. Pero hay esperanza para aquel pecador que se arrepiente. Dice el verso 23, dice acá, por cuanto todos os pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios puso ¿qué? Como propiciación, como sacrificio perfecto. Eso significa la palabra propiciación. La palabra propiciación era aplacar la ira de Dios por medio de un sacrificio. ¿Y quién fue ese sacrificio perfecto? Jesucristo. Jesucristo fue ese sacrificio perfecto por nuestros pecados, para que tú y yo podamos ser declarados ante Dios santos, justos. Dice acá, dice el verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y aquí están mostrando estos versículos que a través de Jesucristo nosotros podemos ser justificados. Romanos 5, 8, dice la palabra de Dios. Dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está la esperanza. Dios mostró los 10 mandamientos y los 10 mandamientos nos muestra que somos pecadores, pero también muestra otra cosa, la santidad y la perfección de Dios. Dios demanda un estándar de santidad, de perfección, que nosotros no podemos alcanzar. Es imposible que tú y yo lo alcancemos. ¿Pero qué? Cristo nos da esperanza. Cristo es nuestra única esperanza. Si usted puede decir, no, yo puedo llegar al cielo por otros medios, no. Jesucristo no es un camino para ir al cielo, es el único camino. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No podemos llegar al cielo por nuestras propias justicias, porque nuestras propias justicias son como trapos de inmundicia. Solamente por medio de Cristo podemos ir al cielo. Solamente podemos por Cristo ser reconciliados con el Padre. Quiero terminar con un versículo que está
en Primera de Corintios 5:17. Perdón, Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Tenemos una identidad con Dios por medio de Jesucristo. Cristo cubrió mi iniquidad y ahora Dios ve a su Hijo Jesucristo, porque Él fue la redención para nosotros. Él fue el sacrificio perfecto para podernos redimir de la maldición del pecado. Que tú y yo, cuando veamos los 10 mandamientos, podamos entender estas dos cosas: cuán santo es Dios y cuán pecador soy yo, y cuánto dependiente soy de Él, dependiente de su perdón, de su redención, de su justificación. Que Él me declare a mí justo solamente por su santidad, por su sacrificio hecho en la cruz. Oremos. Padre, gracias por este tiempo y te pido que bendigas a tu iglesia. Bendice a todos que están haciendo este estudio, que puedan fortalecerse en ti, recordando que tú eres perdonador, Salvador y Señor. Te damos a ti la gloria, Señor, en Cristo. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo evento. Juiciosos con las tareas.